Bendecida mañana, nos gozamos nuevamente de entrar a su hogar con una palabra de bendición preparada por el mismo Espíritu Santo de Dios. Hoy iniciamos una nueva serie que me tiene sumamente entusiasmado y que el Señor ha titulado Transformación. Es la palabra que el Señor está preparando en este tiempo de cambios para provocar en nosotros un acercamiento transformador que revolucione todo nuestro entorno, nuestra familia, nuestra comunidad. Así que hoy quiero invitarle a que adoremos juntos al Señor mientras preparamos nuestro corazón para recibir esta palabra. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. En mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Esta serie, Transformación, inicia hoy con una palabra que se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, del cual vamos a leer los primeros 6 versículos.
Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 6. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Acompáñenme, mis amados, a orar por esta palabra que hemos de recibir en la mañana de hoy. Señor, gracias por que tú eres un Dios que tiene propósitos, y tus propósitos, Señor, son perfectos y tus tiempos también lo son. Este es un tiempo que tú has dispuesto para que entremos en esta nueva serie y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra, Señor, produce transformación en nuestra vida, alcanza nuestras familias, alcanza nuestra comunidad y, ¿por qué no, alcanza nuestro país? Declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra corre como río y es glorificada para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Al iniciar esta primera entrega de la serie Transformación, quisiera que usted me acompañase y tomara notas de la definición que va a regir durante todas estas enseñanzas. Cuando hablamos de transformación, nos estamos refiriendo a la acción o proceso mediante el cual algo se modifica, se altera o cambia de forma. Frente a la realidad de cambios que estamos viviendo con esta pandemia, es muy importante que nosotros sepamos que Dios está haciendo un llamado de atención global para que se produzca una transformación a nivel del interior del hombre. Quiero decirte que a través de esta serie, el Espíritu Santo ha dispuesto despachar recursos espirituales para que esta transformación que Dios ha agendado para este tiempo se dé en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 12 del libro de Romanos que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, para que a través de eso nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero decirte, mi amado hermano, que la transformación produce una revelación de propósito, y es precisamente esto lo que ocurre con la vida de Simón en el capítulo 5 del libro de Lucas. Leímos en esta porción de la Escritura cómo Simón se encuentra bajo una condición de frustración a causa de toda una noche trabajando de manera infructuosa. Hoy yo quiero dedicar esta primera entrega a todas aquellas personas que de alguna manera u otra se encuentran frustrados. Esta situación de alguna manera ha afectado su economía, su salud. Se encuentran frustrados porque han estado trabajando sin ver los resultados esperados. Hay frustración también en la atmósfera a causa de la pérdida del control de nuestro tiempo, de nuestra agenda, de nuestras finanzas, los ingresos. Todo aquello produce un nivel de frustración, y hoy Dios tiene
una palabra para ti. Yo quiero decirte que en esta mañana Dios ha preparado esta enseñanza para comunicarnos su verdad y para que nosotros sepamos que su palabra tiene el poder para transformar los escenarios, para transformar nuestro corazón y también para transformar nuestra frustración en gozo. Hoy quiero que esta enseñanza la enfoquemos en tres aspectos o tres palabras específicas que el Señor declaró a Simón y que hoy queremos presentarlas para una mayor comprensión en una palabra de instrucción. Eso lo encontramos en el versículo 3. En segundo lugar, vamos a hablar de una palabra de autoridad. Eso está en el versículo 4. Y luego Jesús le dio una palabra de propósito en el versículo 10. Vamos entonces a hablar hoy de una palabra de instrucción, una palabra de autoridad y una palabra de propósito. En primer lugar, quiero hablarte acerca de una palabra de instrucción. Nos dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, Jesús, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Me gusta ver cómo en todas estas acciones Jesús es el iniciador. La idea de provocar transformación proviene de Jesús. Él entra en el escenario de frustración de Pedro, de Simón Pedro, para producir cambios en su corazón. Es importante que nosotros veamos que esta palabra de instrucción tiene dos connotaciones. Primero, una colectiva, porque él está enseñando a una multitud, y en esta forma de instrucción y de enseñanza no hay una demanda de compromiso alguno del Señor hacia la multitud, que de alguna manera se conforma con recibir el conocimiento y la información de parte del Señor. Muchas veces nos encontramos nosotros siendo parte de esa colectividad que se siente de alguna manera con solamente el deseo de ser enseñados, de recibir información y conocimiento de parte del Señor. Pero hay una instrucción individual, una instrucción particular dirigida específicamente a Simón. El Señor entra en su escenario de frustración, entra en su barca y allí le comunica la instrucción de echar la barca un poco afuera de la orilla para que él pueda enseñar. Me gusta que esta palabra de instrucción tenía en sí misma la intención del Señor de provocar una selección de Simón Pedro para un llamado especial. Si usted observa, habían dos barcas, pero el Señor selecciona, escoge la barca de Pedro para desde allí comunicar la instrucción. Es hermoso saber, mis amados hermanos, que en medio de esta situación de frustración que podamos estar viviendo, el Señor tiene su mirada puesta en nosotros y hay una palabra que Él quiere comunicar para que sepamos que Él nos está escogiendo a nosotros para producir transformación en nuestra vida y para que nosotros nos convirtamos en agentes transformadores en la vida de otros. De la misma manera como lo hizo con Pedro, Él también quiere hacerlo con nosotros. ¿Sabe algo? Quizás Pedro no sería la mejor elección para un discipulado, porque él era un hombre volátil, respondón, tenía algunas cualidades que posiblemente nosotros, si tuviésemos que hacer la selección, no habríamos hecho, pero el Señor tenía una visión con Pedro y entendía que aun a pesar de sus limitaciones de carácter, él podía ser usado para su gloria. La palabra del Señor dice que Él nos escogió a nosotros
y no nosotros a Él. Él es el iniciador. Y con esta palabra de instrucción el Señor nos recuerda que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios nos ha llamado y nos ha escogido para una tarea especial en este tiempo. Así que esta palabra de instrucción que llega en medio de cualquiera que sea la frustración en nuestra vida, tiene el propósito de seleccionarnos para una tarea muy especial en este tiempo. Quiero hablarte en segundo lugar acerca de una palabra de autoridad. En esta comunicación que el Señor Jesús le hace a Pedro para provocar transformación, que se encuentra en el versículo 4. Dice: cuando terminó de hablar Jesús a la multitud, dijo a Simón: boga, rema mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Aquí el Señor Jesús está desafiando a Pedro a hacer algo más, a remar, a salir de la orilla, a irse mar adentro para pescar. Jesús conocía la frustración de Pedro y Él va a intervenir con una palabra de autoridad para revertir la frustración y hacer algo sobrenatural en su vida. La palabra del Señor me permite entender que definitivamente había algo que no hacía sentido en esta instrucción que el Señor Jesús le estaba dando a Pedro, porque Él le responde: bueno, Señor, nosotros hemos estado toda la noche trabajando de una manera infructuosa y no hemos alcanzado a conseguir ni un solo pez. Había una frustración y también un entendimiento de que la instrucción que el Señor Jesús estaba dándole no tenía ninguna clase de sentido en base a su razón y a su experiencia. En esa región, en el mar de Galilea, los pescadores usualmente pescan de noche. Es el lugar y el tiempo en el que ellos acostumbraban pescar. Y pescaban cerca de la orilla, no en las profundidades. Así que para un pescador experimentado como Pedro, la instrucción que el Señor le estaba dando era absolutamente sin sentido. Pero las cosas que para los hombres no tienen sentido, para Dios sí las tiene. Así que Pedro acepta la instrucción de este carpintero, de este predicador, y él se aventura en un paso de fe y de obediencia a hacer lo que el Señor le comanda hacer. Me gusta la revelación que Pedro tiene cuando dice: hemos estado en esta condición toda la noche y no hemos logrado nada, pero en tu palabra echaré la red. La palabra del Señor me dice que cuando ellos se movieron en fe y obediencia, algo sobrenatural ocurrió. Ellos tiraron su red y capturaron una gran cantidad de peces que las redes se rompían y sus barcas se hundían. Tanto así que ellos tuvieron que hacer señas a sus compañeros que estaban en la orilla observando todo lo que sucedía. Y abro un paréntesis porque hay personas que se quedan en la orilla viendo tus avanzadas de fe para criticarte si te va mal, pero para tomar ventaja y aprovechar la bendición si te va bien. Espero que nosotros no seamos de aquellos que se quedan en la orilla, sino que con la palabra de autoridad nos movemos en fe para que Dios produzca con su poder una reversión de nuestros escenarios de frustración. Es poderoso lo que encontramos en esta porción de la Escritura cuando Pedro cree la palabra de autoridad y se mueve en fe. Hoy el Señor está desafiándonos para que en medio de cualquiera que sea la situación de frustración que nos encontremos, veamos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, como la palabra que el Señor le declaró a Pedro y que transformó sus escenarios
para hacer cosas grandes y sobrenaturales. Hay una palabra de autoridad para ti hoy. En tercer y último lugar, quiero hablarte acerca de una palabra de propósito. El Señor Jesús está comunicando a Pedro en el versículo 10 lo siguiente. Jesús le dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esta palabra que el Señor Jesús declara a Pedro viene como el resultado, como la respuesta del Señor Jesús ante las acciones de Pedro una vez que él regresa a la orilla. La palabra del Señor me dice que él cae de rodillas a los pies de Jesús y le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. En estas palabras de Pedro podemos ver la transformación que ese milagro provocó en el corazón de Pedro. Si usted revisa el texto, usted va a encontrar que primero Simón llama a Jesús maestro, pero una vez que se da esta transformación en el corazón, lo llama Señor. Él pasa a un entendimiento que Jesús no solamente en su vida quiere ser el que haga depósitos de enseñanza e instrucción, sino también quiere ser su rector, quiere ser su Señor, el hombre que dictamine y diga cuál es la dirección y rumbo de su vida. Se da una transformación que él declara con su boca, porque la palabra del Señor me enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro y le suelta una palabra de propósito diciéndole: a partir de hoy serás pescador de hombres. Le da dirección, le da destino y le da propósito. Él pasa entonces de ser un pescador a un discípulo. Es hermoso porque el Señor Jesús pudo ver el potencial en Pedro. Cuando el Señor Jesús estaba hablando esta palabra a Pedro, él podía verlo algunos años más adelante, el día de Pentecostés, cuando él tira la red y 3,000 personas con su predicación reciben al Señor Jesucristo. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que Dios en este tiempo está provocando instrucción, está soltando una palabra de autoridad y también de propósito para nuestra vida. Nada va a producir mayor satisfacción en nuestro corazón y en nuestra vida que estar metidos justamente en aquello para lo cual el Señor nos ha creado. La palabra del Señor me dice que ante este llamado, estos hombres, Pedro y sus amigos, dejándolo todo, le siguieron. A mí siempre me ha impresionado esta acción de Pedro y los demás discípulos, porque ellos posiblemente nunca en su vida habían visto una pesca de semejante magnitud, pero para ellos resultó mucho más importante el llamado del Señor que toda la pesca, que sus barcas, que sus redes. ¿Por qué? Porque seguir al Señor tiene un precio que muchos de repente no queremos pagar, pero Dios está provocando en este tiempo la transformación en el corazón para transformar, para producir cambios permanentes en nuestra vida. Y hoy, a través de esta palabra, el Señor quiere desafiarnos para que se produzcan realmente en nosotros las acciones que traigan la convicción para producir cambios permanentes. Yo quiero entonces que usted me acompañe en esta hora a orar y a pedirle al Señor que nos dirija y para que a través de esta serie se vayan haciendo los depósitos, recursos espirituales para producir cambios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra y por lo que tú estás haciendo en nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que en este proceso, en esta acción sobrenatural del reino que tú estás haciendo en nuestro
interior vamos a ver frutos abundantes, vamos a ver familias transformadas, escenarios transformados, vidas transformadas para la gloria de tu nombre. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que no nos resistimos a aquello que tú quieres hacer en nuestro corazón y que esto va a producir en nuestra vida propósito para la gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, muchísimas gracias nuevamente por la bendición y la oportunidad que a través de estas plataformas virtuales nos da para entrar con un depósito de vida a su casa. Gracias por seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales. Gracias por sus comentarios de ánimo. Gracias por sus peticiones de oración que con gusto nosotros recibimos para estar intercediendo por usted. Estamos en un tiempo en el que el Señor está comunicando esta palabra de transformación, así que le animamos a que usted comparta esta palabra y se mantenga conectado con nosotros durante esta serie. Dios te bendiga rica y abundantemente.